La Revolución Mexicana. La sucesión presidencial de 1910 y la Revolución Maderista. El 7 de junio de 1911, Francisco I. Madero llega a la Ciudad de México, convertido en un ídolo popular, el apóstol de la democracia. En 1909, Francisco I. Madero publicó el libro La sucesión presidencial de 1910, en el que planteaba la necesidad de transformar a México en un estado democrático moderno. Díaz intentó contener estos alzamientos, tanto por medios militares como prometiendo reformas, pero fracasó. Francisco I. Madero, quien pertenecía a una familia grande, rica y poderosa, había hecho estudios de agricultura, derecho y administración de empresas en Estados Unidos y en Francia, donde conoció las ideas de democracia y participación ciudadana que defendería más tarde. Doroteo Arango, mejor conocido como Francisco Villa, quien había sido peón de hacienda, minero, bandido y comerciante. Poco a poco, su pasado se fue transformando a través de historias y corridos y se convirtió en una leyenda que lo presentaba como una especie de Robin Hood que robaba a los ricos para dar a los pobres. La creciente popularidad de Madero entre las distintas clases sociales llevó a Díaz a tomar medidas represivas. Poco antes de las elecciones, Madero fue encarcelado en San Luis Potosí. En muchos estados surgieron nuevas bandas banderistas que sumaban unos 25,000 revolucionarios en pie de guerra. La rebelión fue bajando de la sierra, extendiéndose por buena parte de los territorios de Chihuahua, Sonora, Durango, Sinaloa, Coahuila y Zacatecas. El 6 de noviembre, Madero asumió el cargo de presidente por un periodo que se disputaba de 5 años. Los preparativos de alzamiento en ciudades como Culiacán, Guadalajara, Chihuahua, Hermosillo y algunas localidades en Veracruz y Puebla fueron descubiertos por el gobierno de Díaz y en sus instigadores detenidos. En 1909, Madero fundó el Partido Nacional Antireeleccionista, que más tarde lo eligió como su candidato a la presidencia. Madero perdió el apoyo de los bancos y de las grandes compañías. Pronto, muchos de los miembros de las clases altas que en un principio lo apoyaron, se afiliaron al Partido Nacional Católico, que promovía la candidatura de Bernardo Reyes y León de la Barra. La Revolución Mexicana comenzó a gestarse a partir de una disputa que dividió a los principales grupos políticos que apoyaban a Díaz. El 1 de octubre de 1911 se llevaron a cabo las elecciones, que serían las más libres de la historia de México, hasta la de 2000. La fórmula Madero-Pino Suárez obtuvo 53% de los votos. El resto lo compartieron otras 4 candidaturas. En agosto de 1911, Francisco Vázquez Gómez y su hermano Emilio, molestos con Madero por su cercanía con los científicos porfiristas, se levantaron en armas demandando el cumplimiento del Plan de San Luis y el fraccionamiento de los latifundios. El gobierno de Díaz se sentía tan fuerte al resultar vencedores que dejó salir a Madero de la cárcel, el que aprovechó para ir a San Antonio, Texas, donde redactó el Plan de San Luis. El 14 de febrero de 1911, la revolución dio un nuevo giro cuando Madero regresó a México, entrando por Chihuahua, donde los rebeldes habían adquirido más fuerza. Cuando don Porfirio decidió reelegirse y nombró como su candidato a vicepresidente a Ramón Corral, puso en contra uno de los pilares de su gobierno, los reyistas. El gobierno de Francisco I. Madero. Madero tenía la convicción de que el país necesitaba un cambio político y las reformas sociales se darían gradualmente a través de los cauces legales que ofrecía el nuevo gobierno. Madero se dio cuenta de que no podía controlar las fuerzas que había puesto en marcha. Nombró un gabinete con políticos porfiristas. El movimiento obrero tuvo buen desarrollo entre 1911 y 1912. Se registraron innumerables huelgas. En 1912 se crea el Departamento del Trabajo, el cual es responsable de mediar los conflictos obreros patronales. El 25 de noviembre de 1911, bajo el mando de Zapata, se levantaron en contra de Madero, proclamando el Plan de Ayala, donde exigían la restitución de todas las tierras expropiadas a los pueblos. La contrarrevolución. Los cuadros porfiristas llevaron a cabo varios intentos de golpe de Estado en contra de Madero. El primero fue en 1911. Lanzó desde Texas el Plan de la Soledad,
Bernardo Reyes, pero fracasó. En octubre de 1912, un grupo llamados Científicos organizó una revuelta encabezada por Félix Díaz, quien se apoderó del puerto de Veracruz. Después el ejército recuperó el puerto y Bernardo junto con Félix fueron encarcelados juntos, lo que hizo que siguieran planificando. Henry Lane Wilson amenazó a Madero con una intervención norteamericana. El 18 de febrero de 1913, Huerta le pidió su renuncia a Madero, el cual él se negó. Al día siguiente fue asesinado el diputado federal. El 22 de febrero asesinan al embajador norteamericano y José María Pino Suárez. El periódico católico publicó un mensaje para Huerta por haber restablecido la paz. La revolución que vino del norte. A partir del golpe militar de Victoriano Huerta, la revolución entró en una nueva fase que se caracterizó por la amplitud geográfica, el aumento de la actividad bélica, una mayor radicalización política y la crisis de la economía. En esta fase, el norte desempeñaría de nuevo un papel trascendental, si bien no exclusivo. El protagonismo de esa región es explicable porque ninguna otra zona del país había sido transformada tan intensamente por la modernización porfirista. A finales de marzo de 1913, Carranza promulgó el Plan de Guadalupe, que le asignaba el papel de jefe del movimiento. Otro estado norteño que desempeñaría un papel protagónico en la lucha contra Huerta sería Chihuahua, donde las fuerzas revolucionarias estaban encabezadas por Doroteo Arango, mejor conocido como Pancho Villa. Entre 1913 y 1914 serían nuevamente los alzados de Chihuahua y sus grados vecinos de la tierra occidental, quienes alcanzarían las victorias más rotundas contra el ejército federal. Una vez dominado el inmenso territorio de Chihuahua, merced de los triunfos de las ciudades de Chihuahua y Juárez, la división del norte se lanzaría a reconquista de Torreón, que cayó el 2 de abril de 1914. La batalla decisiva se daría en Zacatecas. La ocupación de la ciudad era estratégica, pues abría el camino a la capital del país. No en balde, ahí se concentró una fuerte resistencia federal, compuesta por más de 12.000 efectivos. Su importancia era tal que Venustiano Carranza se opuso a que Pancho Villa, con quien tenía una fuerte rivalidad, dirigiera esta crucial batalla. La plaza zacatecana fue tomada el 23 de julio de 1914 por las fuerzas villistas, con un saldo de más de 7.000 muertos y unos 5.000 heridos por ambos lados. La soberana Convención de Aguascalientes se celebraría entre octubre y noviembre de 1914 para decidir cómo administrar el poder obtenido. Sin embargo, las diferencias entre los distintos grupos eran demasiado profundas y entre todos se reinaba la desconfianza. La lucha de facciones. Los ejércitos de Villa y Zapata entraron a la Ciudad de México en medio del repique de las campanas en noviembre de 1914. Sonriente, Villa posó para la fotografía sentado en la silla presidencial. Era evidente que tanto a Villa como a Zapata les importaban fundamentalmente sus propias regiones. Su provincialismo les impidió formar un gobierno central eficaz. Fue desastroso. Su estrategia militar durante la fase de la revolución fue llamada la lucha de facciones. La guerra civil se desató más sangrienta y destructiva que en todo el periodo anterior. No se trataba solamente de una lucha entre caudillos rivales, aunque por supuesto pesaron también las diferencias personales, las ambiciones de poder y el oportunismo. Los revolucionarios se diferenciaban a sí mismos en la presión de su nacionalismo, y en particular de su anónimo estadounidense, mucho más fuerte entre los carrancistas. El 5 de enero de 1915, Álvaro Obregón, pieza clave del carrancismo, retoma Puebla e inicia ahí su campaña para derrotar a Villa. De los revolucionarios del sur no se ocuparía mucho por el momento. Las batallas decisivas se darían en el Bajío, simultáneamente a la defensa militar. Los carrancistas desarrollan una ofensa política para justificar el desafío a la Convención de Aguascalientes. Al frente de su ejército, Álvaro Obregón se parapetó en el Bajío en abril de 1915. Dispuesto a su primer choque bélico con Villa. Allí Obregón perdió un brazo, pero demostró que se había convertido en un maestro de la guerra y en el mejor general de la revolución. Para derrotar a Villa, Obregón aplicó las mismas tácticas que estaban utilizando con éxito los ejércitos de las grandes potencias en la Primera Guerra Mundial: tropas de infantería bien atrincheradas, protegidas con alambradas y nidos de ametralladoras que desmembraban a las caballerías. 3 derrotas sucesivas y de gran envergadura le infligió Obregón a Villa, 2 a principios de abril en Celaya y una tercera a comienzos de junio en León. Estas batallas hicieron que el equilibrio militar se inclinara a favor de los carrancistas.
Un nuevo pacto político, la Constitución de 1917. Venustiano Carranza presentó un proyecto que retomaba casi en su totalidad la Constitución de 1857, con la novedad importantísima de proponer un poder ejecutivo con mayor fuerza e independencia, que fue incorporada, pero el documento final de la nueva Constitución terminó diferenciándose profundamente de su antecesora, pues el constituyente de 1916-1917 era mucho menos conservador que Carranza. En contraste, el constituyente de 1916-1917 optó en su mayoría por preceptos notablemente más radicales. Como los de 1857, los constituyentes de 1917 deseaban convertir a México en un país moderno, a diferencia de sus antecesores. La mayoría tenía ahora clara conciencia de la que era la justicia social, era una condición de la modernidad y que sin reformas sociales no se alcanzaría una paz duradera. Lamentablemente, al tiempo que la Constitución de 1917 daba cabida a las demandas de distintas fuerzas, sus preceptos se volvían poco realizables. Esto abría un abismo entre la ley y la realidad cotidiana que entorpecería el establecimiento de un verdadero Estado de Derecho. De Venustiano Carranza a Álvaro Obregón. En abril de 1920, Carranza intentó eliminar a Álvaro Obregón de la contienda electoral. Obregón logró escapar de la capital disfrazado de ferrocarrilero para refugiarse en Guerrero. El 23 de abril de 1920, los rebeldes proclamaron el Plan de Agua Prieta, que desconocía a Carranza, del que pronto se le adhirió la mayor parte de los generales, así como el ejército zapatista. Venustiano Carranza decidió el 7 de mayo tomar el tren hacia Veracruz para desde ahí salir del país. Sin embargo, el tren fue interceptado en Puebla. Carranza trató de huir a caballo junto con algunos allegados y finalmente fue asesinado por sus perseguidores. Álvaro Obregón triunfó sin mayores problemas en las elecciones de octubre de 1920. Aunque no faltaron rebeliones del ejército en los años 20, es significativo que el levantamiento de Agua Prieta resultara la última sublevación victoriosa de la revolución. Así comenzó una nueva fase de la historia de México en la que los sonorenses dominaron durante 15 años la política nacional. El saldo de la revolución. La revolución mexicana tuvo enormes costos. Recientes estudios la han colocado junto a la Guerra Civil Española como la novena guerra con mayor mortalidad en los últimos 2 siglos. Se calcula que el costo demográfico de la revolución fue de 2.1 millones de personas, del que 1.4 millones fueron muertes en batallas o debidas a la falta de alimentos y enfermedades letales. La disminución del número de nacimientos provocada por la revolución le costó al país unos 525,000 habitantes. La migración hacia Estados Unidos, otros 175,000 por causas atribuibles a la lucha armada. Para una población que en 1910 sumaba apenas 15.2 millones de habitantes, estos números significaron una sangría enorme. Conclusión sobre la Revolución Mexicana. En la Revolución Mexicana se luchó por tratar de hacer un cambio de presidente, por tener más libertad, sobre todo de expresión, porque en aquellos tiempos la gente no se podía expresar sobre los políticos. Por ejemplo, Porfirio Díaz, en aquel entonces llegaban a expresarse mal de él, los mandaba a matar o a encarcelar. En estos tiempos, gracias a la Revolución Mexicana, ya hay más libertad de expresión y tenemos ya más derecho al voto. Podemos elegir a nuestros presidentes. Y bueno, para otras cosas, yo digo que la Revolución Mexicana no sirvió para nada. Había mucha gente ansiosa de un cambio para mejorar su situación, y a pesar de tantas muertes no hubo un cambio. Simplemente el poder pasó de alguien que no sabía gobernar a alguien más. Es un animal muy necio que anda metiendo la pata en la guerra y el comercio. Ya murió